Alquimia taoísta, el Waidan o método externo. Si bien se considera que la alquimia taoísta se divide en dos, externa e interna, esta separación no existía en sus comienzos. Los primeros alquimistas practicaban ambas ramas como un todo, ya que las consideraban complementarias y no excluyentes entre sí. Los alquimistas primitivos, al no ver conflicto alguno entre los métodos de ingerir minerales y los de transformar el cuerpo y mente desde dentro, no necesitaron distinguir entre técnicas internas y externas. Solo después de la dinastía Tang, 1618 al 907, se hizo necesario distinguir entre estos dos métodos. Hoy en día utilizamos la expresión alquimia interna para describir cualquier práctica taoísta que tenga por objetivo transformar la mente y el cuerpo, con vistas a la salud y la longevidad. Pero cualquier practicante moderno de Neidan que utilice hierbas y alimentos especiales para complementar su práctica podría estar más cerca del método de los antiguos alquimistas. Nos vamos a parar un poquito en la dinastía Tang porque hay que entender que esta fue una dinastía en la cual hubo un esplendor tanto de médicos como de escritos, por lo tanto nos dejó un legado bastante amplio. La dinastía Tang precede a lo que es la dinastía Sui, que gobernó aproximadamente por 37 años. La dinastía Tang logró permanecer casi 300 años, desde el 1618 al 907. En este periodo tenemos un médico que es uno de los más famosos, Sun Simiao, cuyo mayor legado fue haber escrito un libro que se llama El Qian Jin Yao Fan, o Prescripción de las 1000 monedas de oro, porque él decía que era un libro tan interesante, con un conocimiento tan maravilloso, que no podía valer menos que eso. Por lo tanto, obviamente no lo quería vender. Entonces, como nadie podía tener 1000 monedas de oro, él le había puesto ese valor. Y el segundo libro es el Qian Jin Fan, el complemento de la prescripción de las 1000 monedas de oro. Posterior a la muerte de Sun Simiao, muchos quisieron tener una copia, pero muy pocos tal vez lograron tenerla por lo mismo, porque fue muy difícil conseguir esa cantidad, esa suma de dinero. Esta es una época que se abre sobre todo a la medicina de la India, a la ayurvédica, porque gran parte de su legado de la medicina ayurvédica era tener una vida estricta y tener una dieta rigurosa. Era la única forma de alcanzar otros niveles de conciencia. Otro gran libro sería el escrito por Su Xin, que sería un alto funcionario de la dinastía Tang, y escribió el Qin Chiu Ben Cao, Nueva Materia Médica, y después hizo el Tan Ben Cao, Materia Médica de los Tang. Tenemos también al médico Guan Tao, que escribió el Wai Tai Biyao, se llama Esencias de la Librería Imperial, y a Chen Kang Bi, que sería el que escribió el Ben Cao Shiji, o Compendio de la Materia Médica. Con respecto al Neidan, hay que entender que la palabra Nei, al igual que el resonador que tenemos el 6 de Chimbao o de Maestro Corazón o Pericardio, se llama Nei Wan, barrera interna. Nei significa interno, interior, ¿ya? Y la palabra Neidan normalmente se traduce como alquimia interna. Por lo tanto, hoy en día nosotros sabemos que esta palabra tiene mucha relación con lo que son doctrinas esotéricas, tanto de prácticas físicas como mentales y espirituales. La idea es formar un cuerpo que sobreviva después de la muerte, y la única manera es pues practicando alquimia interior. También tenemos que descartar en esta dinastía que fue una dinastía que se expandió llegando hasta Vietnam, Asia Central y Corea. Por lo tanto, esta expansión propició lo que es la famosa ruta de la seda, el intercambio que hubo en cultura, en especies. El intercambio comercial fue muy importante para China. Y por último, resaltar
que en esta época nace el historiador más famoso de toda China, Sima Qian. Él dejaría un legado maravilloso, entre ellos las crónicas de la dinastía Xia. Y para terminar, concluir que fue un periodo en donde se inventó el papel, lo cual dio paso a grandes avances que se pudieron transcribir, y obviamente eso ayudó sobre todo a la parte de la medicina china porque se pudieron compilar muchos libros de toda especie que seguiría para las generaciones futuras. Y por último, resaltar la invención del papel, entre tantos otros inventos que se produjeron. Sus comienzos serían en la dinastía Han Oriental, la Wei y la Jin. Estamos hablando obviamente de la alquimia externa. El interés del taoísmo por la salud está presente desde sus comienzos y evidencia de esto son los escritos de Lao Tse y Xuanzi, los dos más grandes exponentes de la filosofía taoísta. Lao Tse sería quien escribió el famoso libro El Tao Te Ching y Xuanzi su mayor discípulo. En el periodo de los estados en guerra, el taoísmo hace aún más hincapié en el cuidado del cuerpo y la salud. Alrededor del siglo II antes de nuestra era, surgen los que llamamos Fang Shi, o maestro de fórmulas. Muchos eran expertos en artes de longevidad. Esta dinastía tuvo una rebelión muy importante que fue la de los turbantes amarillos, precisamente porque en una de las temporadas se perdió la cosecha. Por lo tanto, como era una zona agraria, hubo mucha hambruna. Entonces surge ahí, apoyado de alguna manera por el pensamiento taoísta, una rebelión. Los taoístas siempre pregonaban igualdad y derecho de la repartición de tierras. Eso, sumado a que se decía que eran muy ociosos, que les gustaba mucho el contacto con la naturaleza, se le hizo mala fama, la verdad. Pero lo cierto es que eran investigadores y gracias a ellos se pudo tener la medicina que hoy nosotros practicamos. También tenemos que recordar que este periodo fue un periodo muy interesante y sobre todo de crecimiento de pensamiento. Es el periodo donde encontramos las 100 escuelas del pensamiento. Se podría decir que esta escuela es muy parecida a la escuela cínica de los griegos, en donde ustedes seguramente conocerán a uno de sus máximos exponentes, que era Diógenes de Sinope. El famoso mal de Diógenes, bueno, de esa escuela proviene, de la escuela del cinismo, en donde Diógenes era uno de sus seguidores. Fang Shi, grupo social que luego de la unificación de China dejaron de ofrecer sus servicios de consejería política. También poseían conocimientos de adivinación, curación, artes de longevidad. Esta parte es bastante interesante porque, si bien es cierto, el Fang Shi se dividía en dos, en magia, adivinación, curaciones, y en artes de longevidad e inmortalidad, podemos también hacer mención de que la traducción de Fang Shi no solo tiene estos tres enunciados, hay otros más, como por ejemplo el de alquimista, el de astrólogo, el de geomántico, que eran aquellos adivinos que en base al trazado de la Tierra hacían sus adivinaciones. Tenemos a los monjes, a los médicos, a los magos, a los místicos, a los nigromantes, que eran aquellos que se comunicaban con los muertos, a los ocultistas, fisionomistas, al taumaturgo, que es el que tenía el poder de hacer milagros, etc. Estas dos vertientes, la primera, el grupo pertenecía, se dice, a los especialistas en magia talismánica, y ellos serían los predecesores de la secta de los maestros celestiales. Y los segundos practicaban la calistenia, la alquimia sexual, ingerían hierbas y minerales y métodos de higiene muy próximos al yoga. Serían los primeros practicantes de Qigong.
Durante la dinastía Han, la creencia en la inmortalidad fue muy fuerte. La búsqueda de los fangxi de elixires o píldoras de inmortalidad contó con el apoyo de los emperadores y la nobleza. Estos también eran expertos en métodos internos y externos, así como en los graduales y repentinos, estos últimos los más populares dentro de la clase noble imperial. Por este motivo, la experimentación con hierbas y minerales recibió una clara preferencia frente a la práctica disciplinada de la calistenia y la meditación. La calistenia es un tipo de ejercicio que se hace con el propio peso de nuestro cuerpo. Ya hoy en día lo pueden ver en plazas en donde los jóvenes están haciendo barra, por ejemplo. No todos los alquimistas fueron patrocinados, muchos fueron eremitas y trabajaron en sus propios laboratorios. Los eremitas son lo mismo que nosotros hoy llamamos ermitaños. Uno de los más importantes fue Wei Poyan, quien tenía su laboratorio en las montañas. Por esa razón se iban a las altas montañas para estar tranquilos sin que nadie los molestara. Wei Poyan escribió uno de los más importantes tratados de alquimia, el San Tung Shi, o la Triple Unidad. Este texto tiene gran importancia ya que se considera el ancestro de todos los escritos sobre alquimia, tanto externa como interna. Este tratado defendió una visión del mundo muy cercana al taoísmo clásico. Propone como tesis principal que si la naturaleza se renueva a sí misma siguiendo los principios del Tao, también los mortales pueden renovarse a sí mismos y alcanzar la inmortalidad. El principio más importante en el proceso de creación y renovación es la cópula del yin y el yang. Este se puede interpretar de dos maneras: saber cuándo recurrir a yin o yang, al frío o al calor, al agua o al fuego, haciendo referencia al cuidado de la salud, y de manera similar para crear la píldora o elixir para la inmortalidad. Había que saber cuándo calentar o enfriar la marmita. Este tratado no solo abarca la alquimia externa, sino también la interna, y cuando describe los procesos alquímicos se puede hacer una doble lectura de esto. Se describen en él técnicas similares a la meditación contemplativa. En un párrafo afirma: aliméntate a ti mismo internamente, en medio de la paz, del silencio y del vacío completo, la luz oculta del origen brillará hasta iluminar todo tu cuerpo. Describe técnicas de captación y transformación de la energía interior en prácticas sexuales. Hace mucho hincapié, por eso que los taoístas practican tanto lo que es la alquimia interna. Se considera el antepasado común de todos los tratados alquímicos, en parte porque abarca una gran cantidad de prácticas de alquimia interna, alquimia externa y prácticas sexuales. He Gong y el Bao Pu Si. Vivió a fines de la dinastía Qing, a finales del siglo IV. Pertenecía a una poderosa y rica familia del sureste de China. Varios miembros de su familia habían sido guardianes de las enseñanzas de la Orden de los Maestros Celestiales, y por otra parte la familia He estuvo relacionada a través de matrimonios con la familia Su, que practicaban el taoísmo místico. Estas ascendencias seguramente influyeron en el carácter ecléctico de los escritos de He Gong. Sus escritos están reunidos en el libro titulado Bao Pu Si, que quiere decir el sabio que abraza la simplicidad. A diferencia de la obra de Wei Poyan, que es más bien un tratado que gira en torno a la alquimia, la obra de He Gong es más bien una enciclopedia. En esta obra se encuentran fórmulas, listas de ingredientes, métodos de calistenia y respiración, consejos sobre cómo aquietar la mente y aminorar el deseo, procedimientos para elaborar la píldora externa, etc. También describe él cómo vencer a los monstruos internos, característico del taoísmo místico, el uso de talismanes y otras medidas de protección para viajar por las montañas en busca de hierbas y minerales, historias sobre inmortales. Lo más llamativo es que él no percibiese ninguna de estas prácticas como incoherentes entre ellas. Es decir, fue una persona, como dijimos al principio, ecléctica, que aceptaba, creía que todo servía para ciertos procesos. Tenemos que rescatar que este libro se divide en dos partes: capítulos internos y capítulos externos, ¿ya? A pesar de lo ecléctico de su obra, He Gong consideraba que la alquimia externa era la principal vía para alcanzar la inmortalidad. Lo clave para él
era recoger los ingredientes adecuados y prepararlos de manera correcta. Estos ingredientes solo podían recogerse en determinados días y zonas delimitadas de las montañas. Quienes se aventuraran debían ir protegidos con talismanes y recitar encantamientos apropiados mientras bailaban el paso de Yu. El paso de Yu es como una danza típica para alejar fantasmas y demonios. Un punto valorable tratado en esta obra es la ética en las artes de la inmortalidad. Las técnicas internas y externas deben ir acompañadas de la adecuada actitud mental para que así sean efectivas. Siempre que hacemos técnicas de taoísmo, técnicas de meditación taoísta o técnicas de Qigong, tenemos que estar en el aquí y el ahora, es decir, presentes. Para Qigong, aquietar la mente reduce el deseo, regular las emociones y hacer buenas obras forman parte integrante de cultivar la longevidad. Aquí tenemos un extracto de su libro. Dice, se toman 3 libras de auténtico cinabrio. Recuerden que el cinabrio es el sulfuro de mercurio, ya es un mineral de color rojo y de este mineral se extrae el mercurio que se utiliza mucho para la ortodoncia, o se utilizaba. Se mezcla y se pone a secar bajo el sol. Luego se tuesta sobre el fuego hasta que se le pueda dar la forma de píldora. Cada mañana se toman 10 píldoras del tamaño de un cañamón. En el curso de un año los cabellos blancos se volverán negros, los dientes destruidos volverán a crecer, el cuerpo se volverá lustroso y brillante, y si un viejo toma esta medicina por un largo periodo de tiempo, se convertirá en joven, y aquel que la tome constantemente disfrutará de la vida eterna y no morirá. He Gong era un oficial de bajo rango durante la dinastía Qing. Sus escritos no solo se limitan a la alquimia y esoterismo, sino también habría escritos rapsodias, poemas y libros sobre historia. La mayoría de su obra está perdida. Por la gran cantidad de guerras que hubo, se perdió mucha información importante. Su obra principal es el Bao Pu Si, el cual se divide en 2 partes. El Nei Pian, o capítulos internos, donde defiende la importancia de alcanzar la inmortalidad a través de la práctica de la alquimia. Y el Wai Pian, o capítulos externos, los cuales tienen un estilo más bien confucionista y propone soluciones y discusiones sobre asuntos sociales y legales. A finales del siglo VI, los alquimistas tenían dudas acerca de la ingestión de compuestos a base de minerales, como plomo, mercurio, cinabrio y sulfatos. Muchos alquimistas y sus patrocinadores murieron por haber ingerido elixires fabricados con minerales. Se produjo una desconfianza generalizada sobre la píldora o el elixir. Esto se vio reflejado en la utilización de presos condenados a muertes como conejillos de indias para experimentos alquímicos. Este fracaso llevó a los alquimistas a revisar y replantearse las técnicas externas y sus fundamentos teóricos. Con la dinastía Tang, 618 al 960, no lo olviden, se inició una era de estabilidad y prosperidad. Muchas obras poéticas, artísticas y de caligrafía provienen de esta época. Se abrieron rutas comerciales hacia Japón, India y Europa. Los emperadores de la dinastía Tang eran creyentes entusiastas de la píldora de la inmortalidad. De hecho, en ninguna otra dinastía fallecieron tantos emperadores por la ingestión de minerales. El patronazgo imperial a favor de la alquimia externa dio lugar al nacimiento de un nuevo grupo de alquimistas, aquellos que trabajaban exclusivamente en la investigación para dar con el elixir de la inmortalidad. Solo en este periodo histórico se acrecienta el número de taoístas que se interesan exclusivamente en la alquimia externa. Este entusiasmo por la alquimia externa produjo algunas ideas nuevas. Existen 2 tipos de elixir. El primero es el que se produce naturalmente y se encuentra en los minerales y las piedras que han absorbido las energías yin y yang del universo, cuando han absorbido la cantidad adecuada de rayos solares y de luz lunar por un periodo de 4.320 años. Así algunas sustancias pueden transformarse en cinabrio y cristalizar en forma de píldora de color dorado. Eso era la creencia que había en ese momento. Al ser sumamente difícil encontrar minerales que reúnan esas condiciones, la idea del alquimista es recrear esas condiciones en un ambiente controlado. Por esto, la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo en la dinastía Tang gira en torno a la construcción de un horno y una caldera que reprodujesen el modelo de horno y caldera naturalmente representados
por el cielo y la tierra. Los ingredientes que se utilizaban eran en su mayoría sustancias tóxicas para el cuerpo humano, veneno, medicina. Se produjeron muchísimas muertes, la mayoría sufría de un envenenamiento lento que finalmente producía un fallo hepático y del vaso. También podía colapsar el sistema nervioso y desencadenar múltiples formas de desorden mental. Después de 3 siglos de fracasos en la investigación, la alquimia externa inició su declive. A final de los Tang, los taoístas se comenzaron a cuestionar si la inmortalidad era posible y esto les obligó a replantearse su significado. Una nueva definición que refleja la influencia del budismo es que la inmortalidad significa terminar con el ciclo de reencarnaciones. Otra nueva definición es la de relacionar la inmortalidad con una vida larga y saludable. Así, los practicantes de las artes de la inmortalidad se fueron volcando hacia la meditación, la calistenia, el masaje, etc. Al final de la dinastía Tang, la alquimia externa ya había pasado de moda. Bueno, espero que les haya gustado y seguiremos con este tipo de módulos para aprender un poquito más de historia. ¿No? Eso hace que lo que nosotros practicamos tenga aún mayor sentido. Nos vemos en el próximo módulo. Ahora les voy a compartir un extracto de un documental de la televisión china que muestra un poquito lo que era la dinastía Han. 我面前的是一套中国东汉时期的外科手术工具，它们收藏于中国医史博物馆。这套手术工具呢，共有5件。通过这套手术工具啊，我们可以看出中医外科在东汉时期已经初具规模。而当时最有名的中医外科医生是华佗，他就是用这些工具为病人进行手术的。这套工具已经能基本满足当时手术的需要，除了用于切开皮肤的铜刀外，还有铜制的小镊子，以便于伤口的愈合；而铜制的小勺子可以用来清理伤口出血。陶制药研器则可以研磨手术时所需要的一些药粉。当时华佗就是用类似的工具为病人进行手术的，这要比西方的外科手术早了1600多年。华佗出生于沛国谯县，也就是今天中国安徽省亳州以及河南省永城一带。关于华佗，人们最耳熟能详的就是他为关羽刮骨疗伤的故事。这个故事出自中国元末明初著名小说家罗贯中所写的《三国演义》。蜀国将领关羽在一次战斗中右臂被魏国军队射出的毒箭所伤，臂膀青肿，不能活动。华佗为了治疗关羽手臂上的毒伤，将他的皮肉割开，并用刀刮骨，清除骨头上的毒。关羽面不改色，继续与人下棋。这个故事不仅颂扬了关羽非同寻常的神勇，同时也表现了华佗医术的高明。然而，这个家喻户晓的故事其实是罗贯中虚构的。按照史书记载，应该是《三国志》啊，他记载呢，华佗是去世是建安13年，关羽刮骨疗毒的事件发生在建安24年，中间间隔了11年。刮骨疗毒啊，不是华佗做的。那这件事情呢，应该是有，因为正史有记载，可能啊，当时是别的医生做的，因为华佗非常有名，所以呢，《三国演义》呢就给写到华佗身上了。虽然华佗为关羽刮骨疗伤的故事是虚构的，但罗贯中将故事的主人公写成华佗，是因为华佗是东汉末年非常有名的神医，并且擅长外科手术。小说让华佗为关羽刮骨疗伤更具戏剧效果。那么，华佗又是怎样成为东汉末年最著名的神医呢？东汉时期，用刀割开皮肤为人治伤是人们不敢想象的。中国古人一直认为，身体发肤受之父母，
不敢毁伤，孝之始也。东汉时，医生们还是利用传统中医传下的望、闻、问、切四诊法来了解病人的病情，然后再通过熬制汤药来为病人治病。而华佗却提出了外科手术理论，并将其用到了实践当中，这在当时可以说是非常大胆的。因为东汉末年三国时期战争非常的频繁，所以呢，这个野战外科应该说那是非常需要。你比如说战伤的病人呢，他应该是手术比较适用啊。所以在那种情况下，时代的逼迫，中医讲是因时因地因人制宜嘛，因为那个时代他需要，所以华佗呀在外科手术上有了大的发扬。正因为华佗敢为人先，在外科手术方面大胆尝试，所以罗贯中才将刮骨疗伤的故事安在了他身上。当时华佗不仅大胆推广外科手术的治疗方法，他还想到了用麻醉的方式辅助手术实施。为了减轻手术病人的痛苦，他潜心钻研中药的麻醉作用，希望能研究出麻醉病人的药剂。华佗钻研医学古籍，发现有史料记载，战国时期的名医扁鹊曾利用曼陀罗花麻醉小孩来治疗脚长沙。脚长沙俗称霍乱，华佗发现曼陀罗花具有麻醉的作用，但同时也有很强的毒性。为了提取曼陀罗花中的麻醉成分，同时抑制它的毒性，华佗走遍安徽、山东、河南、江苏等地，用各种药材和曼陀罗花搭配，并亲自试药。最终，他研制出了中药麻醉剂麻沸散。他又从人喝醉酒不省人事的现象中得到启发，让病人在手术前将麻沸散和酒一起服下，以加强麻醉的效果。华佗为病人施行外科手术，被后世尊为外科鼻祖。他使用麻沸散为手术病人麻醉，影响了现代手术麻醉学。华佗作为神医的形象也越来越深入人心。据《三国志·陈登传》中记载，一天，广陵郡太守陈登感到身体不适，脸色发红，吃不下饭。当时华佗正好在附近，陈登于是命人将他请来为自己诊治。华佗切脉后凝重地说：“您胃中有好几升虫子，估计是因为您经常吃生鱼、生肉造成的。”随后，华佗为他准备了2升汤药。陈登喝下之后，过了约1顿饭的功夫，果然吐出了约3升小虫，随之病痛也就好了。但华佗叮嘱陈登说：“你这种病3年后还会复发，到时候如果能碰到良医，还能有救。”3年后，陈登果然旧病复发，他派人寻找华佗。不巧，华佗上山采药去了，还没有回来。陈登因为找不到能治疗他这个病的良医，最后不幸去世。这个故事也说明，当时华佗的医术到了独一无二的地步。除了为人看病，华佗还在中医养生方面有所成就。他发明了一种气功拳法——五禽戏。一天，华佗看见一个小孩抓着门栓来回荡着玩，便联想起护枢不蠹的道理。护枢不蠹就是说，经常转动的门轴不会被虫蛀。华佗想到人的大多数疾病都是由于气血不畅和淤寒停滞造成的。如果人体也像门轴那样经常活动，让气血畅通，就会增进健康，不易生病。于是，华佗有时间就研究锻炼身体的方法。他根据各种动物的动作，创造出一套模仿虎、鹿、猿、熊、鸟5种动物的拳法。这套拳模仿老虎猛扑、小鹿飞奔、
猿猴跳跃、黑熊行走、鸟儿展翅等动作。通过练习这一系列动作，能够达到清利头目、增强心肺功能、强壮腰肾、华丽骨关节的目的。这套拳法简便易学，不论男女老幼都能选练。华佗行医数十年，诊断准确，被人誉为神医。而他高超的医术也引起了魏国统治者曹操的注意，这也为华佗引来了杀身之祸。关于华佗的死，人们众说纷纭。那么，真实的历史究竟是怎样的呢？关于华佗的死，民间流传最广的就是罗贯中小说《三国演义》中所写的。当时曹操得了头痛顽症，遍求良医，均不见效。他差人将华佗请来，华佗对曹操说：“头痛是由于中风引起的，病根在头中，不是服汤药就能治好的，需要动头部手术才能去掉病根。”多疑的曹操以为华佗是想借机杀他，为关羽报仇，于是命令部下将华佗抓起来，致使华佗屈死在狱中。事实上，这也是罗贯中杜撰出来的故事。那么，一代神医华佗究竟是怎么死的呢？中国西晋时期的史书《三国志·华佗传》记载：太祖闻而召佗，佗常在左右。因为华佗医术高明，曹操便召他来为自己治病。曹操早年得了一种头风病，每次发作心乱目眩，头痛难忍。很多医生虽想尽办法，但疗效甚微。华佗应召前来诊视后，在曹操胸椎部扎针灸。不一会儿，曹操便脑清目明。于是每次曹操感到头疼，都会请华佗前来诊治。但是到了后期，曹操的头痛病愈发严重，曹操便想让华佗专门为他一个人看病，但华佗并不愿意。华佗是一个民间医生，这个人呢，他应该是解除百姓的疾苦。曹操他也是病人，他也可以给曹操看病，但是呢，让他给曹操做一个专用的医生，这个不符合他的心愿。一天，华佗对曹操说：“自己离开家太久了，想回家看看。”曹操同意了华佗回乡的请求。华佗到家之后，便称妻子病了，多次请求延长假期。曹操3番5次写信让华佗回来，同时还让华佗家乡的地方官催促，华佗仍然不肯上路。曹操非常生气，决定派官员去查看。他对前去的官员交代，如果华佗的妻子真的病了，便延长华佗的假期；如果他的妻子没病，就将华佗押送回来。官员到华佗的家乡一查，华佗的妻子并没有生病。曹操于是大发雷霆，下令将华佗关进监狱。华佗把自己所写的医学著作《青囊书》交给狱卒，但狱中官员害怕受连累，不敢接受。华佗只好忍痛将书烧掉。虽然《青囊书》最后被狱卒从火中抢出，但已被烧成残本。一代神医华佗死于狱中，他所发明的麻沸散因此失传，这是中医学上的重大损失。不过，华佗的医学思想并未消亡，尤其他在中药方面的研究成果被其弟子所传承。此外，华佗所创的养生拳法五禽戏也被传承下来，成为宝贵的医学财富。